Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, donde comparto el proceso de resignificación que estoy haciendo de mi historia para conocerme, reencontrarme y vivir sintiéndome bien conmigo misma. Hoy va a ser un episodio, no te digo que va a ser de catarsis como el anterior, pero va a ser un episodio con un tema que particularmente a mí me moviliza mucho y es el miedo a morirme, que también reflexiono sobre si el miedo a morirse no es el miedo a vivir también y por qué tendría miedo a vivir. Así que bueno, te invito a que lo escuches. Gracias por estar del otro lado. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas que son muy sensibles y bueno, que te pueden sensibilizar. Por eso estoy haciendo este aviso, porque si estás en un día que no necesitas o no querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, acá estoy después del episodio anterior, un episodio de catarsis total. Aparte después me quedé pensando, como que me parece que el poner en contexto lo que me estaba pasando me llevó como media hora y que después lo que estaba realmente sintiendo, lo comprimí en los últimos 15 minutos, creo. Pero bueno, yo siempre avisé que soy muy de irme por las ramas y también como que pongo en contexto y hablo. Igualmente creo que todo lo que conté antes, todo el contexto que di para explicar por qué estaba con mucha angustia, sirve también, ¿no? Como para sentir algún tipo de, no sé, capaz de sentir que tenemos en común algo, ¿no? Y este episodio, me imagino que bueno, ya leíste el título, que miedo a morir o miedo a vivir. Es un episodio que se viene también, ¿eh? A ver, a mí me genera mucha ansiedad pensar en que me voy a morir. Eh, pero, pero mucha ansiedad y angustia. Por ejemplo, cuando hago muy consciente o cuando pienso en mi muerte, me pasa que después me puedo pasar días angustiada, pensando y cuestionándome todo y por qué y para qué. Eh, a mí no me importa el cuerpo, o sea, no me importa qué va a pasar con mi cuerpo, porque más o menos, o sea, tenemos como vemos qué pasa con los cuerpos, ¿no? Cada quien decide qué se hace con su cuerpo una vez que estás muerto, pero bueno, como que ya sabemos más o menos cuáles son las opciones. A mí lo que me angustia es pensar qué va a pasar con mi mente. O sea, ¿qué va a pasar con mis recuerdos, con mis ideas, con mis pensamientos, con lo que aprendí? Me pasa o sea, para mí es muy importante mi mente. Mi mente y mi cerebro, parezco Lisa Simpson, o sea. Pero sí, es como que digo, pero que. No, o sea, es como que no me cierra la idea de que se apaga. Como mi mente no se apaga ni siquiera cuando duermo, me pasa que imaginarme que todo esto es simplemente para que un día se toque el botón de apagado de la mente y ya está, es como que no sé, no lo puedo creer. No puedo creer que sea eso. Y me pasa que no tengo creencias sobre qué pasa después. Más allá de que fui criada en una familia católica apostólica romana, no, hace muchos años que bueno, directamente o sea, tomé la comunión, pero después con el accidente me enojé mucho con Dios y con todo lo que me habían enseñado
en catequesis, entonces dejé de creer. En ese momento, cuando tenía 12 años, dejé de creer en Dios, era como muy rebelde para una familia muy católica. Pero bueno, después de más grande entendí que era más la institución en lo que estoy en desacuerdo. Tampoco es que creo en Dios, o sea, sé que hay algo, o no sé, me pasa que depende del día. Sí creo más en el tema de que somos energía, el universo, pero también como que me cuesta pensar que hay algo, un ser que está, no sé, viendo todo lo que hacemos, no sé, me cuesta. Y porque aparte si realmente existiera un dios o una diosa, porque un dios hombre, pero si realmente todo lo que nos pasa depende de lo que decida este ser divino, por así decirlo, tengo muchas cosas para cuestionarle del mundo que creó, ¿eh? Pero bueno, volviendo, porque ya me estaba yendo de vuelta por las ramas. Mi tema es la mente. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué va a pasar con todo lo que pienso? Con todo lo que pensé, con todo lo que aprendí, con mis recuerdos. No sé, me parece, no sé, loco, raro. No. Entonces me angustia. Me angustia no sé, de verdad, de pensar esto de, ¿qué? No sé, un día botón apagado y ya está. Y sí, lo que tengo, por ejemplo, con respecto al cuerpo es miedo a una muerte violenta. A una muerte cruel, violenta, o sea, no sé, ya sea ahogada o quemada o, no sé, esas muertes que lentamente y en agonía te vas muriendo. También le tengo miedo a las enfermedades terminales, esas enfermedades que hacen bueno, conozco personas que terminan pidiendo morirse porque no se bancan mal la vida, o sea, como llegar a ese punto me parece que debe ser muy duro. Y al mismo tiempo lo conecto con lo que ya conté, con respecto a cuando yo no tenía más ganas de existir e intenté hacerlo, pero no se dio. Y en ese momento me pasaba lo mismo. Me dolía tanto la vida que no quería seguir. Y bueno, quizás el miedo a las enfermedades terminales o llegar a ese punto de que me duela tanto de vuelta a la vida que no quiera existir es justamente por eso, porque no quiero volver a sentir eso porque es muy, muy doloroso. Pero bueno, esto de miedo a morir o miedo a vivir. Yo soy una persona que tengo muchos miedos a muchas cosas. No sé si es desde el accidente, que es más consciente de la posibilidad de morirme, pero, por ejemplo, hubo un libro que leí que se llama Miedo al miedo, si no me equivoco, porque encima no lo tengo, así que lo debo haber prestado. Y bueno, muchas veces uno sabe que cuando presta un libro, más que prestarlo, lo está dejando libre. Así que tampoco me acuerdo mucho el autor. Era un libro chiquito, me acuerdo. Pero bueno, no sé cómo llegó a mi vida, porque yo no me compré ese libro, así que no sé si me lo regalaron o me lo prestaron y me lo quedé. Qué irónico, ¿no? Que sería si pasó eso. Pero no me acuerdo si fue en el 2013 o en el 2016 que leí ese libro. Estoy más convencida que pudo haber sido el 2013, no sé. Pero bueno, eres un libro que contaba sobre diferentes miedos. Creo que el autor es psicólogo, si no me equivoco, psicólogo o psiquiatra. Y como el estilo de Gabriel Rolón, bueno, contaba como casos de su consultorio y bueno, iba por diferentes capítulos hablando de diferentes miedos y cómo trabajó con sus pacientes esos miedos para poder superarlos o por lo menos para afrontarlos, ¿no?
porque también creo que el miedo no se te va a ir, pero por lo menos reaccionás de otra forma frente al miedo. Y, por ejemplo, me acuerdo que creo que era el primer episodio. Ya estoy con el chip podcast. Creo que el primer capítulo hablaba sobre una señora que tenía miedo a viajar en auto. No sé si era porque había tenido un accidente. Y que, por ejemplo, hacía un montón de tiempo que su marido y sus 2 hijos querían como ir a la costa. Sí, no me acuerdo si era que vivían en Buenos Aires y querían ir a Mar del Plata. Pongamos que fue eso, ¿no? Pero ella tenía mucho miedo de subirse a un auto y no era un tema de que tuviese miedo a cómo manejaba el marido ni nada, era como que tenía mucho miedo. Entonces, cuando empezó a ver que su miedo y esto de no poder subirse a un auto para ir a Mar del Plata le generaba como una incomodidad a su familia, decidió ir a este médico, a este psiquiatra o psicólogo. Y bueno, empezaron a tratar el tema y demás. Y bueno, contaban que después de varias sesiones llega el momento en el que el psicólogo le dice, ¿y si en vez de ir en el auto vos vas en un colectivo? Porque quizás en vez de que, o sea, vos sentís que tu marido no es un chofer experto, pero si subís a un colectivo de larga distancia en el cual lo maneja un chofer experto, te vas a sentir más segura. Y entonces, bueno, dijo que sí, que quería esa opción y bueno, compra un pasaje y el psicólogo le había sugerido que antes de subirse al colectivo, que siempre van como 2 choferes y uno es el que te ¿cómo se llama? Te pide el pasaje, que le cuente a ese chofer su miedo, que le cuente que ella tenía miedo y para avisarle, para que sepa. Bueno, también este tema de hablar con el marido para que no se sienta mal, para que permita que, bueno, de alguna forma ella pueda afrontar este miedo a viajar en ruta, pero sintiéndose más segura quizás, estando que conduzca un chofer experto. Entonces, bueno, como que preparan todo. Y ella cuando llega el momento, da el pasaje, le cuenta al chofer que bueno, que ella estaba subiendo por primera vez a un colectivo a larga distancia, que tenía mucho miedo, que pensaba en accidentes, en muerte, bueno. Y lo bueno es que ese chofer sintió empatía por lo que la señora le contaba y que entonces la acompañó hasta el asiento y después durante el viaje, que igual el viaje de Buenos Aires a Mar del Plata creo que son 6 horas en micro. Es mucho igual, porque estaba por decir, no es tanto, pero en verdad sí es tanto. O sea, cuando vas en auto vas más rápido, así que son 4 horas, 4 horas y media, depende del tránsito, pero creo que en colectivo, como no pueden ir a más de 80 o de 90, supuestamente, son 6 horas. Pero bueno, la señora contaba que el chofer cada tanto se acercaba, le ofrecía agua y que se sentó al lado de ella, iban hablando y le iba contando y bueno, y que ella al final pudo llegar a Mar del Plata y disfrutar de unas vacaciones con su familia. Y después, eso a mí me hizo acordar, eso después creo que, porque el libro creo que tiene 10 capítulos, ¿no? Pero, por ejemplo, se ve que a mí ese capítulo, pues me lo acuerdo, imagínense, ponele que lo leí en el 2013, o sea, pasaron 8 años y todavía me acuerdo cómo fue el capítulo. Pero se ve que quedó como en segundo plano en mi mente y a mí eso me ayudó a tomar como la misma actitud frente al miedo a volar en avión. Que igual, o sea, mi experiencia con viajar en avión y tener miedo a volar, como que tiene motivos para que yo tenga miedo a volar. No me acuerdo si la señora contaba si tenía motivos o no para el miedo a volar. Yo igual, mientras leía su caso, me sentía identificada porque a mí me pasa lo mismo con el auto desde el accidente. Que es muy loco, pero yo me subo a un colectivo
un colectivo que va por la ciudad, por ejemplo. O sea, no estoy hablando del colectivo de que va a otra ciudad. O sí, pero bueno, no larga distancia, quiero decir. Y no siento miedo que voy a tener un accidente. Y eso que a veces manejan muy mal, o van muy rápido, o se mandan muchas cagadas, pero me siento como más tranquila. En cambio, cuando me subo a un auto, no, qué horror. Soy de las personas que simula que tiene el freno y el acelerador en sus pies y va todo el tiempo como apretando el freno, imaginario, obviamente, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que con respecto al miedo a viajar en avión, hubo dos situaciones que justo las dos tienen que ver con Trelew. O sea, ahí a investigar qué pasa. No, mentira. Pero, por ejemplo, cuando pasó el accidente, yo después, cada 3 meses, nosotros vivíamos en Tierra del Fuego con mi familia, pero cada 3 meses tenía que volver a la ciudad de Buenos Aires, al hospital donde me habían operado, para ir viendo el avance de traumatológico del hueso, que el hueso tenía que crecer de vuelta. Y viajábamos en un avión que paraba, por así decirlo, en verdad no paran, sino que aterrizan y después despegan, en cada ciudad o pueblo que veía una bandera argentina. Una forma de decir. Pero, por ejemplo, yo vivía en Río Grande, en Tierra del Fuego, y el avión después iba hasta Ushuaia, de Ushuaia a Río Gallegos, de Río Gallegos a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a Trelew, de Trelew a Bahía Blanca y de Bahía Blanca a la ciudad de Buenos Aires. y me acuerdo que una vez, cuando tenía que despegar de Trelew, el avión iba... ¿Vieron cuando va a toda velocidad, pero que ya está a punto de despegar, que es una velocidad que nada, que por la inercia encima te vas para atrás? Bueno, y frenó de golpe, pero frenó de golpe de una forma que, o sea, yo pensé que no sé, que el cinturón me iba a romper en dos. ¿Vieron el cinturón que te lo pones ahí a la mitad de la cintura? Vale, la cintura no me dio la cadera. Yo pensé que me iba a partir en dos. Y había sucedido que al piloto le había aparecido un mensaje de que había algo malo en el motor. Y lo peor de todo es que nos comunican de la falla del motor, y no es que nos cambiamos de avión, sino que nos dejaron arriba de ese avión 1 hora y media y después ese avión salió, despegó. No, el pánico que tenía. O sea, yo tenía mucho pánico en ese momento. ¿Qué habrá sido? Había pasado 6 meses, 9 meses del accidente quizás. Obviamente que estaba con todo un estrés postraumático, que encima no estaba tratado y que en mi casa seguía pasando mucha violencia. Así que estaba como peor todavía, como más... como que estaban tirando más leña al fuego, nafta, mejor dicho, porque era, no sé, terrible. Pero me acuerdo que a partir de ahí me dio mucho miedo al avión. Y después en el 2011, sí, a principios de 2011 con mi pareja viajamos a Puerto Madryn y bueno, el avión llegaba hasta Trelew. No me acuerdo si es porque Puerto Madryn no tiene aeropuerto. Pero bueno, las veces que viajé en avión a Puerto Madryn, siempre como que el avión llega a Trelew y después vas en un colectivo chiquitito hasta Puerto Madryn. Bueno, ya me estaba yendo por la rama. Cuestión que a principios del 2011, a la vuelta, o sea, el avión despega todo bien desde Trelew. Yo le tenía como un poquito de cosa, porque bueno, era como que estaba en la misma situación que hacía un par de años, pero el avión despegó re bien, qué sé yo. Pero lo lindo fue, lo lindo entre comillas, que en la provincia de Buenos Aires se metió de lleno en una tormenta y yo no les puedo explicar la turbulencia. O sea, yo me acuerdo que cuando me subí yo estaba como muy nerviosa por el despegue y había un hombre como en los asientos al lado mío que estaba re tranquilo leyendo el diario, tranquilo, qué sé yo. Bueno, era como que yo lo envidiaba, pues decía, ay, ojalá yo pusiera tan... Porque yo no sé cómo hizo para seguir leyendo el diario mientras el avión despegaba. Yo en esos momentos cierro los ojos, aprieto bien fuerte el asiento y este señor estaba como si nada leyendo el diario. Bueno,
Cuestión que cuando estaban las turbulencias y demás, hasta este señor estaba con una cara de susto terrible, porque encima 2 asientos adelante de ese señor viajaban 2 monjas que se pusieron a rezar el Padre Nuestro en voz alta, las azafatas de acá para allá, que todos que se pongan no sé, una situación en la que faltaba que caigan las máscaras, o sea, las mascarillas y ya está. Y yo me acuerdo que en ese momento, estaba con un ataque de pánico total. Y lo miré a Ale, o sea, a mi pareja, y le dije, te amo. Y le di un beso y me dormí. Me dormí profundamente. O me dormí o me desmayé. Yo creo que me dormí igual. Y bueno, él después me despertó cuando ya estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto, en Aeroparque, en la ciudad de Buenos Aires. Y yo le dije, ¿por qué no me despertaste cuando aterriza? Porque el aterrizaje también es un momento de mucha ansiedad para mí, me da mucho miedo. Pero bueno, esas 2 experiencias de avión a mí me generaron después como mucho miedo, que igual lo seguí afrontando porque me seguí subiendo a aviones, pero nada, pasándola muy, muy mal, experiencias muy malas. Que en verdad experiencias muy malas por justamente no conocer bien, por dejarme llevar por las emociones en vez de tratar de procesarlas y conocerlas y conocerme. Porque después, siempre viajé en avión acompañada, pero después en el 2017... y en el 2018 tuve situaciones en las cuales tenía que viajar en avión sola. Y bueno, ahí fue como, no tengo a nadie. Porque, por ejemplo, en verdad en el 2017, las veces que viajé en avión... en el 2017... Sí, a fin del 2017 sí viajé sola en el avión a Cataratas, pero en julio viajé a Ushuaia, pero viajé con Eli, que es la chica que mencioné en el episodio anterior, y me acuerdo que, por ejemplo, ese viaje a Ushuaia, la ida todo perfecto, fue tipo de Buenos Aires a Ushuaia, pero a la vuelta, con tal de ahorrarnos plata, o sea, no lo entiendo ahora porque, digo, ¿por qué? Nos compramos un pasaje que hacía 3 paradas, o sea, salía de Ushuaia, bajaba en Bahía Blanca, y después bajaba en Mar del Plata y después por último a la ciudad de Buenos Aires. No, lo mal que la pasé, pobre, me acuerdo que le apretaba re fuerte la mano y a mí me sudan las manos cuando me agarra ansiedad y entonces le decía, ay Eli, perdón, te estoy mojando toda la mano y nada, una amor Eli que nada, me decía, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, después cuando se me presentó la oportunidad de viajar a Cataratas y sabía que yo viajaba sola, era como, bueno, no voy a tener a nadie y tampoco es que, o sea, voy a exponer al que se sienta al lado mío a todos mis nervios. O sea, era como que, bueno, a ver, de alguna forma esto lo tengo que afrontar. Y bueno, estuve leyendo una página web, que es una página web de pilotos que contestan preguntas que hacen las personas que tienen miedo a volar. Me acuerdo que también había averiguado en esa época para ir porque había, mejor dicho, o hay, no sé ahora, como un programa de aerolíneas argentinas donde también te podés ir y hacer preguntas y hacer como un simulacro y te cuentan un montón de cosas y bueno, podés hacer preguntas. Pero bueno, se ve que a mí, como dije, me había quedado como en segundo plano la historia de esta mujer y el colectivo de larga distancia. Entonces, cuando llegó el viaje a Cataratas, apenas entré, saludé a las azafatas, que creo que ahora se dice sobrecargo, ¿no? No estoy, o sea, no sé. Me lo corrigieron hace poco y después me quedé con la duda como sobrecargo. Ay, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, si es el nombre lo digo, pero... Bueno, nada, yo digo azafata, pero si se sobrecargo pido disculpas, no es con mala intención. Pero bueno, me acuerdo que me acerqué a la azafata que te reciben y le dije que, bueno, hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, que yo aparte me pongo a hablar de la nada, ya se habrán dado cuenta. Y le dije que era la primera vez que viajaba sola en avión y que tenía mucho miedo. Y bueno, también
como le pasó a la señora del libro, con el chofer del colectivo, esta azafata, me guió hasta donde tenía que sentarme y después como que cada 2x3 venía a preguntarme cómo estaba. Y una de las cosas que noté que ella hizo es que yo, cada vez que ella pasaba para un lado para el otro, yo le buscaba la mirada. Y cada vez que se cruzaba con mi mirada, sonreía. Y yo me daba cuenta, como que a veces venía como contando, no sé qué contaba, no sé qué estaba así. Fijándose seguramente si teníamos puestos los cinturones. Pero cuando llegaba para mi lado, estaba, no sé, como que 2 pasos antes, hacía como una sonrisa bien grande. Y eso me ayudó. Y después me ayudó a poder hacer preguntas sobre cuáles eran mis miedos en el avión y que me respondan. Porque por ejemplo, cuando despega, o sea, cuando el avión despega, cuando despega, mi mayor miedo es que, bueno, me van a poder entender quienes viajaron en avión, pero vieron que es como a toda potencia y se escucha un ruido de motores que te aturdece, que aparte encima medio como se tapan los oídos también al mismo tiempo. Y claro, cuando llega a la altura que tiene que llegar como para ya empezar a, no sé, a volar, a planear, no sé cómo se llama esa parte, como que esos motores se apagan. Y a mí siempre me daba pánico de que cuando se apagaban esos motores era como, listo, se rompieron los motores, se apagaron y ahora caemos en caída libre. Eso era la imagen que se me representaba a mí en la cabeza. Entonces imagínense, pasaba re mal. Y lo mismo cuando aterriza. Mi miedo cuando aterriza es como que la parte de atrás del avión sea más pesada que la parte de adelante y golpee y se parta. Bueno, no quiero compartir tanto las imágenes mentales que tenía cuando viajaba en avión, porque nada, no quiero tampoco generar más miedo a quien me escucha y demás. Pero bueno, así con un montón de cosas. De tener miedo. Por ejemplo, una cosa que es que eso sí todavía no terminé de saber por qué. Pero bueno, hay veces que el cerebro como que se aferra a una cosa, pero en verdad está representando otro miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, miedo a las cucarachas. ¡Qué animal! ¡Ay, qué asco que me da aparte! No, las cucarachas son un miedo total. O sea, pero pánico también. Es más, hubo un momento, esto fue año 2006 o 2007, vivía en un segundo piso en Olivos y entró una cucaracha porque la vecina que tenía al lado, nada, una mujer que bueno, estaba pasando por una depresión, así que la puedo entender, pero no cuidaba la higiene ni personal ni nada de su departamento, entonces estaba llena de cucarachas ese departamento. Y entró una y yo me vi como acorralada por la cucaracha y no tuve mejor idea que abrir la ventana y subirme al marco de la ventana. O sea, entienden la gravedad, ¿no? O sea, me subí al marco de la ventana en un segundo piso que daba a la calle, esa ventana, hasta que llegara Ale. Y cuando llegó Ale, la mató y ahí yo ya pude bajarme de la ventana. Pero si no, yo te subí a la ventana. En mi cabeza, no sé, se ve que pensaba que las cucarachas no suben paredes, pero no me iba a bajar de ahí y me he subido también a mesas o a las cenas. No, pánico total. Ahora no me pasa tanto eso. O sea, pero sí me da mucho asco. Mucho asco. No sé qué representa la cucaracha. En verdad un poco sí lo puedo trabajar. Porque, por ejemplo, yo creo que la cucaracha representa a mi padre. Porque vieron que la cucaracha está esa cosa de que es el único animal que si hay una bomba atómica, la cucaracha sobrevive, o sea, se dice eso. Y también que vos, por ejemplo, la cucaracha la metés adentro de un freezer, se congela y cuando la sacás se descongela y sale caminando. Igual, ¿quién va a meter una cucaracha en un freezer, por favor? Pero bueno, tiene como esas cosas, ¿no? Y después que si a la cucaracha le cortás la cabeza, no se muere porque le cortaste la cabeza, sino que se muere por inanición. O sea, porque no puede comer. Y, por ejemplo, mi padre siempre decía que él era Highlander, ¿sí? O sea, como él tuvo múltiples episodios cardíacos, infartos, cirugías y demás, y nunca se murió, hasta que un día se murió. Perdón. Qué humor incorrecto, perdón. Sí,
Sí. Creo que es la primera vez que lo hago en el podcast, pero soy mucho de hacer un humor incorrecto. Lo que comúnmente se conoce como humor negro, pero no me gusta asignarle ese color al humor porque me parece discriminación, así que digo humor incorrecto. Que tampoco sé si es incorrecto, che. Pero bueno, no sé, todavía estoy como viendo cómo decirle a ese tipo de humor. Pero bueno, a lo que iba es que quizás en mi mente está como esa conexión de, si él era Highlander y también, o sea, la única forma de matarlo era cortándole la cabeza y la cucaracha tiene como esas capacidades o superpoderes, quizás lo relacioné, porque también es verdad que desde que falleció mi padre, yo como que le fui perdiendo el miedo a las cucarachas. Pero bueno, ya me estaba yendo de vuelta por las ramas. Y los miedos son los pensamientos lo que me traen los miedos, creo. Porque con mis pensamientos, que también ya he hablado bastante también sobre mis pensamientos, pero estos que son pensamientos catastróficos y demás, son los que me hacen tener miedos, ¿no? Como contaba, esto de durante una época no podía con la manopla sacar una fuente del horno porque tenía miedo que la manopla de silicona se derretiera en mis manos y entonces perdía las huellas digitales y eso no me iba a permitir poder viajar, o sea, todo eso en un microsegundo entre que abrís la puerta del horno y sacás la bandeja, ¿no? Pero como que son como los pensamientos que me aparecen, son miedos. Pero bueno, porque ya estoy hablando mucho de mis miedos y como que todavía creo que no respondí la pregunta de si el miedo a morir es el miedo a vivir. Y la verdad que no lo sé. O sea, si vos escuchaste hasta acá solamente para ver la respuesta de si el miedo a morir es el miedo a vivir, y yo te respondo, no lo sé. O sea, pero bueno, construyámoslo, ¿no? Pensemos juntos. A ver, con respecto a los miedos que yo tengo que tienen que ver con mi miedo a morir, al mismo tiempo no es que yo no hago cosas o no me expongo a situaciones peligrosas. Porque, por ejemplo, yo he hecho canopy. Canopy es eso, es esa cuerda de metal que se une de un árbol a otro y vos con tus manos, y bueno, no me acuerdo cómo se llama, un rodillo, bueno, no sé cómo se llama el coso ese, donde vos te agarrás con un arnés también agarrado al cuerpo y te tirás, ¿no? Y qué sé yo, en Catarata del Iguazú, o sea, en Puerto Iguazú, un canopy de 400 metros, y creo que no sé cuántos metros de altura, creo que estábamos a 20 metros de altura, o capaz estoy exagerando, eran 15. Era mucho igual, la altura, pero... Y lo he hecho 2 veces. Entonces... no es que no me expongo a situaciones peligrosas, o sea, viajé en bicicleta hasta Chile y después por Uruguay y hasta Florianópolis en Brasil, y no es que hay bicisendas al lado de la ruta, sino que vas pedaleando en la ruta ahí sobre la línea, me va a decir línea amarilla, sobre la línea blanca y hay camiones que te pasan cerca, hay autos que te pasan cerca, hay situaciones también peligrosas. Pero bueno, y después tengo miedos también, como por ejemplo un abejorro. Yo veo un abejorro y voy a hacer todo lo posible para alejarme. Ya sé, o sea, no está eso de que si vos no les haces nada, no te van a picar. Porque creo que cuando te pican se mueren porque como que se desgarran el abdomen. Pero bueno, todo bien. Pero yo no conozco al abejorro, yo no conozco a los abejorros, no sé cuándo se sienten con peligro o no. Y capaz con el solo hecho de que yo esté ahí compartiendo el aire, ya soy algo peligroso para ellos. Igual ese miedo a los insectos que pican, menos a los mosquitos. Bueno, igual ahora con el tema del dengue sí me agarra miedo que me pique un mosquito también, pero bueno. Pero por ejemplo con las abejas, las avispas, los abejorros, ese miedo sí, o sea, fue cuando era más chica, que iba a la quinta de mis abuelos y había muchas abejas, avispas coloradas y bueno, toda la familia era como, ay, que no te pique una avispa y he visto cómo picaba la avispa y cómo se quejaban del dolor y cómo se les hinchaba.
A mí una vez me picó una abeja, pero igual yo lo tenía re merecido, porque lo que pasó fue que estaba mi hermano Pedro era más chico, y una abeja como en una flor, esas flores amarillas, ¿vieron? ¿Qué son? Creo que son de los dientes de león, si no me equivoco. Y había una abeja ahí, y como que él se acercó con la mano, como que se fue a acercar como para tocarla, o sea, un nene, o sea, inconsciente, no inconsciente, sin conocer que la abeja le podía picar, y a mí me agarró miedo, entonces pisé la abeja. Como que me metí y pisé la abeja y obviamente me picó en la planta del pie, lo tenía súper merecido. Pero bueno. A ver, con respecto a esto del miedo a morir o miedo a vivir. Yo, por ejemplo, de los 16 años que digo que voy a vivir hasta los 95. O sea, y debe ser porque como lo veo tan lejano, es como, ay, bueno, está re lejano. O sea, me voy a morir a los 95, falta un montón de tiempo. Igual, lo decía a los 16 años, ahora que tengo 37, como que, ya subí, ya estoy 20 años más cerca, ¿no? Pero, no sé, debe ser con esto de querer alejar, ¿no? El momento que suceda. Y al mismo tiempo, yo como que me gusta ver todas esas noticias de avances en la medicina y demás, que hablan como que se está muy cerca de lograr la posibilidad de que los seres humanos, las personas, seamos inmortales, que no se sabe cuál va a ser la generación que sea como la última generación que se muera, porque hay más como que puede ser inmortal. Y yo a veces como que me pongo a pensar y digo, y yo creo que sí, ¿eh? Yo no tengo drama, yo quiero ser inmortal. Pero es por esto, ¿no? Por el miedo a morir que tengo. Pero bueno, a ver, mi miedo ahora a morir está relacionado con que yo tengo ahora un montón de proyectos de vida. Tengo un montón de proyectos que quiero cumplir, un montón de cosas que quiero hacer. Entonces, no me quiero morir. Ahora no es miedo a morir, bueno, que también es miedo a morir, pero es como, yo no me quiero morir porque tengo un montón de cosas por hacer. Eh, y, y bueno, tiene que ver con la angustia, por ejemplo, del episodio anterior, tiene que ver con eso, con sentir que como no estoy cumpliendo con esos proyectos, es como que el reloj tic-tac, está cada vez, o sea, el reloj sigue avanzando, eso no podemos hacer nada, y es como, bueno, por un lado, por más de que yo diga y desee morirme a los 95 años, yo no sé cuándo me voy a morir. Y esa incertidumbre, mamita, te la regalo. Pero bueno, también he leído sobre que el miedo a la muerte es como el motor para vivir. O sea, que igual todo bien, ¿no? Porque yo te regalo la ansiedad y la angustia que siento pensando en morirme, ¿no? Pero bueno, el miedo a morir o el miedo a vivir genera sufrimiento porque te paraliza y te volvés incapaz de disfrutar prácticamente nada, ¿no? Y no hablo de personas encerradas en su casa por si tienen depresión o algo, sino una persona que hace una vida, entre comillas, normal, pero bueno, que vive con miedo y con angustia, por el miedo a vivir quizás, y también el miedo a morir. ¿Cuál de los dos? ¿No? ¿O serán lo mismo? ¿O serán capaz las dos caras de una misma moneda? ¿No? Y creo que este miedo, que por ejemplo me pasa a mí ahora con respecto a, yo no me quiero morir porque tengo un montón de proyectos por cumplir, tiene que ver un poco con esto de vivir en el presente, ¿no? Porque también está eso de estar todo el tiempo pensando en el futuro o en el pasado. Y es re difícil vivir en el presente. Vieron que están como todas esas frases que dicen, ay, viví el presente, bla, bla, bla. Pero es difícil vivir en el presente. Como que nuestro cerebro está como diseñado para estar todo pensando en el futuro. o también en el pasado. Y a mí, por ejemplo, practicar o empezar a practicar mindfulness, o sea, la conciencia plena, me empezó a ayudar a vivir en el presente o a ser más consciente del presente. Como les decía,
yo amo mi cerebro, amo mi mente, 100% Lisa Simpson siempre. A mí me interesa entender mi mente. Entonces yo leo cosas y trato de ponerlas en práctica. Y por ejemplo, con Mindfulness yo entendí que esto de los pensamientos automáticos o intrusivos no tenía que darle entidad o darle bola a todos los pensamientos que se me presenten. Obviamente no tengo la posibilidad de no pensar, que es lo que yo pensaba que era la meditación, no pensar, y obviamente para mí cada vez que me quería poner a meditar y quería no pensar era imposible, entonces era como, ay, no, esto no es para mí. Pero cuando entendí que no es eso, o sea, que no es no pensar, sino es no reaccionar ante cada uno de los pensamientos que se aparecen. Entonces, bueno, está eso de que, bueno, aparecen pensamientos y fijarme qué siento y a cuál darle bola y a cuál no. También otra cosa que aprendí leyendo sobre la mente es esto de la procrastinación, una palabra que tenía miedo que me salga mal, que bueno, esto de la procrastinación es dejar todo para mañana. Y bueno, que tiene que ver, por ejemplo, con que, bueno, el cerebro está diseñado para cuidarnos, ¿no? Para proteger nuestra vida. Entonces, ponele, las personas de las cavernas, el que se quedaba dentro de la caverna tenía más chance de sobrevivir que el que salía a cazar, porque el que salía a cazar se ponía ante riesgo de otros animales, depredadores y que lo maten. Entonces como que el cerebro también fue como aprendiendo que si vos te quedás en la caverna tenés más chance de sobrevivir que si salís y te enfrentás a situaciones, ¿no? Entonces, bueno, que igualmente esto de dejar para mañana y pensar todo el tiempo en el futuro es como una forma de no manejar esas emociones que nos causan malestar, ¿no? Porque, por ejemplo, como ya lo vengo contando, yo tardé años en iniciar este proyecto por miedo a que me critiquen o por miedo a no poder hacerlo al 100%. Entonces a mí ese miedo me ayudó para procrastinar y siempre tener una excusa o un motivo para no empezar a hacerlo. Pero bueno, lo que no contaba mi cerebro es que iba a aparecer una pandemia o también que se iba a morir Eli, una persona cercana a mí, de mi misma edad. Y eso hizo que, bueno, el año pasado, en el 2020, que en octubre y noviembre, que encima de esos 2 meses, octubre y noviembre para mí son 2 meses, no sé, es como que se abren las puertas para que me sumerja en el mar de mierda, es increíble, son 2 meses que... y bueno, el año pasado, entre que empecé a conectarme más conmigo misma, a escribir más y esto de empezar a practicar mindfulness y estar como más enfocada en lo que pienso, a qué le doy bolilla, a qué no. Eso fue como generando confianza y autoestima, ¿no? Y eso hizo que, por ejemplo, como les digo, en octubre y noviembre del 2020... decir, bueno, listo, basta, no voy a seguir procrastinando más, este proyecto siento que le da sentido a mi vida, así que vamos para adelante, sea como sea, ¿no? Y voy a hacer algún episodio de mindfulness, ¿no? Para contarles bien toda mi experiencia, ¿no? Esto de que no es que desaparecen los pensamientos, sino que, bueno, ahora soy más consciente de los pensamientos, como que digo... sí, está bien, pensá esto, chau. Que tampoco es fácil, es práctica. Ahora entiendo que parte del miedo a morir es como una alarma, es como un, estás viviendo sin sentido, o sea, no estás haciendo proyectos, sino que estás viviendo por vivir o a sobrevivir, algo hay que hacer. Y bueno, también por eso me doy cuenta de todos los cambios que hice en los últimos años y por eso la angustia quizás de los últimos meses, por ser consciente de que estoy como en piloto automático, trabajando y trabajando tantas horas en el día que no me deja tiempo ni ganas para hacer otras cosas. Pero bueno, ahora por lo menos lo veo, o sea, lo hago consciente y eso me permite poder manejar emociones como la angustia o la ansiedad de otra forma diferente a otros momentos de mi vida que no los manejaba y directamente me llevaban puesta.
Y otra cosa que también estoy trabajando ahora es en aceptar la muerte, ¿no? Aceptar la muerte también es como comprometerme a vivir una vida acorde a mis valores, a mis proyectos, a mis principios, como darle vida a esos sueños que tuve de niña y que me mantuvieron con vida en esos años de terror. Entonces, hoy por hoy intento que el miedo a morir me deje vivir y recalco lo de vivir y no lo de sobrevivir. ¿Por qué no hablamos de la muerte? O sea, sé que esto es algo más de la sociedad occidental, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué no hablamos de la muerte? Porque aparte, de hecho, hasta las redes sociales es como que te lo prohíben. O sea, no es que te lo prohíben, pero sí te Ay, no se me sale la palabra, pero es la palabra contraria a incentivar. Bueno, ya está. Ustedes me entendieron. O incluso, por ejemplo, YouTube te desmonetiza un video o no te lo muestra. Todas las redes sociales es eso, como que no te muestran el contenido que habla sobre la muerte. Si vos mencionás o tiene la palabra muerte o bueno, todas palabras así relacionadas, no te la muestran. Entonces, pasa eso, ¿no? Es como, ¿por qué no hablamos de la muerte? ¿Por qué no puede ser algo? Es como tabú. Y sí, a lo tabú se le tiene miedo. Yo creo que quizás si pudiéramos tenerlo más consciente y que no sea tabú y poder hablar, nos generaría quizás tanta angustia y tanta ansiedad el miedo a la muerte o el miedo a morirse. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasó de esto de empezar a aceptar que me tengo que morir como ciclo de vida, fue en el viaje a Cataratas que le contaba, que hice en diciembre del 2017, que fui sola, y que en una excursión por la selva contaron de una planta, no me acuerdo si es una planta, si es un arbusto, si es un árbol, o sea, la verdad que ahí estuve mal en no anotarlo, pero es una planta que cuando crece como que no permite que, o sea, como que es una planta como que es muy grande y abarca mucho, entonces no permite que otras plantas reciban el sol, porque encima vieron que en una selva como que todos los árboles están bien grandes y demás, pero que cada 5 años es como que se deja morir esa planta y de esa planta que se muere pueden nacer otras. Yo me acuerdo que eso me impactó, porque aparte mientras lo iba contando la guía, en mi cabeza era como, ¿ves? O sea, como que mi mente me decía, ¿ves? Por eso hay que morirse, para que otras personas nazcan. Y ahí como que empecé como, bueno, sí, está bien cerebro, tenés razón, vamos a procesarlo un poco mejor. Igual como, ya ven, o sea, ya van a ser 4 años de ese viaje y todavía lo sigo procesando. Pero bueno, volvemos a la pregunta, ¿miedo a morir o miedo a vivir? ¿Vivir o sobrevivir? Porque creo que entonces el miedo a morir o el miedo a vivir está relacionado con lo que le da sentido a nuestras vidas. Así que para mí es muy importante el proceso de autoconocerme que estoy teniendo, que estoy haciendo, para conectar con eso que le da sentido a mi vida, que yo siento que hoy por hoy le da sentido a mi vida. Quizás de acá a 10 años sea otra cosa, pero hoy por hoy le da sentido a mi vida esto y estoy como muy orgullosa de mí, de a pesar de los miedos que tengo, de lanzarme como una especie de vacío, de estar haciéndolo, ¿no? Y obvio, la escritura está siendo una herramienta muy, muy poderosa, porque como ya le conté, yo escribo, además de las páginas matutinas escribo mucho, hago como una especie de terapia porque me hablo a mí misma mientras escribo. Así que bueno, una de las cosas que pensé es que todo lo que yo vengo trabajando con respecto a esto de darle sentido a mi vida, como hice la misión en personal, que lo conté en el episodio anterior y demás. Entonces armé un PDF, armé un ebook con preguntas para que si querés reflexiones y te conectes con vos y tus emociones. Y bueno, respondas esta serie de preguntas sobre qué le da sentido a tu vida, ¿no? Es un ejercicio que moviliza
Así que si te provoca emociones muy fuertes, recordá que podés pedir ayuda a una psicóloga, a un psicólogo. No tiene nada de malo pedir ayuda, al contrario. Cuando tenemos emociones que están reprimidas hace muchos años y que quizás se convirtieron en piedras en una mochila muy pesada, es necesario de ayuda para poder ir sacando una a una esas piedras. Así que bueno, voy a dejar en la descripción del episodio el link para que quienes quieran descarguen ese ebook que hice con estas preguntas para bueno, conectar y conocerse y encontrar quizás los proyectos que le dan sentido a tu vida. Y bueno, como vengo diciendo en los últimos episodios, todavía estás a tiempo para sumarte a la lista de suscriptores para recibir mis cartas mensuales. Voy a mandar una por mes. La primera la voy a enviar entre el 25 y 30 de noviembre. Y también te invito a, si quieres sumarte al canal de Telegram, donde ahí voy compartiendo cada vez que subo un episodio o voy compartiendo también ejercicios de escritura, en fin. Bueno, creo que este episodio es un nuevo récord en la cantidad de tiempo. Y ¿se acuerdan que en el primer episodio yo dije que no quería que duren más de 20 minutos? Pobre esa Vir ilusa. Pero bueno, nada, si llegaste hasta acá escuchándome, muchas gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios, por sus mensajes. La verdad que me dan mucha fuerza y me hace muy bien. Así que gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.